¿Cómo están, comunidad? Hoy en Cifuentes Squad les traigo el deck profile del mazo que jugué en el Internacional de Norteamérica, Zoroark. Con esto logré quedar en el top 64, que no es un mal resultado para nada. Quedé a una victoria del asimétrico, pero después vamos a llegar a eso. Pero bueno, vamos con la lista. En primer lugar, bueno, ya saben, porque hicimos un video al respecto, en el Regional de Santiago también jugué Zoroark, una lista bastante distinta. Esta lista tiene base en eso y junto a un amigo mío, Vini Fernández, la modificamos para adecuarla un poco más a lo que se esperaba en el formato, porque por ejemplo ahora Grimsnarl es un mazo popular, que antes no existía, y salió el Shaymin, así que el Darmanitan ya no es una carta tan poderosa como era en el formato pasado. Así que teniendo en cuenta esas dos cosas principalmente, creamos esta lista, tuvimos 2 o 3 semanas probando, haciendo prueba y error con las cartas, hasta que llegamos a esto que creo que la verdad si fuera el torneo de nuevo mañana, volvería a jugar la misma lista probablemente. Bueno, para empezar, la base del mazo. La línea 4-4 de Zoroark. Como es nuestro motor de robo y atacante, jugar menos de 4-4 sería de verdad algo inconcebible. No se puede. Porque, claro, cumple ambas funciones. Atacante y motor de robo. La misma razón por la que Dragapult juega 4-4 Dracloak con 2 o 3 Dragapult X. Bueno, Zoroark, como ya se sabe porque expliqué en el video pasado, copia cualquier ataque de un Pokémon DN en la banca. En la lista de Santiago teníamos para copiar Reshiram y Darmanitan. En el caso de esta lista, solo tenemos un ataque para copiar, que es Reshiram. Y como es nuestro único ataque para copiar, ahora jugamos 2 copias en vez de una. ¿Por qué no jugar el Darmanitan? Por Shaymin. En algún momento hubo en la lista una línea 1-1, porque Darmanitan sí es muy bueno, pese a la existencia de Shaymin en partidos como Goldengo, o incluso contra Raging Ball tiene algo de valor. Pero priorizamos enfocarnos más en los partidos que nos iban a tocar con seguridad durante el torneo, que eran Dragapult, Gardevoir y Grimmsnarl. Y bajo la perspectiva de esos 3 partidos, en vez de gastar los espacios en los Darmanitan, que no iban a servir siempre, preferimos poner más consistencia para asegurarnos de que nuestro mazo pegue 170 casi siempre. Tiene la opción de Low Range. Y como van a ver, tenemos otras herramientas que nos ayudan quizá a llegar a mejores números. Tenemos 2 copias de Monkidori. De nuevo, se juega solo uno en Santiago, ahora estamos con 2. Como ya mencioné, Grimmsnarl ahora es un mazo muy popular. Y Grimmsnarl se basa en que va poniendo daño en la mesa. Te va juntando daño de a poco, te va haciendo spread. Y en nuestro caso, como Zoroark tiene habilidad, con el Frostlass nos va aumentando el daño que tiene nuestro Zoroark. Entonces, con los Monkidori nosotros podemos curar a nuestros zorros para jugar alrededor principalmente del disco de desevolución. Con un disco de desevolución bien tirado, nos pueden volar todos los Zoroark de la mesa en un turno. Así que es necesario jugar 2 Monkidori, además de que son muy buenos contra Dragapult también, que pone contadores, y contra Garden en menor medida, porque Garden en este partido no juega tanto a la colocada de contadores y juega más a tratar de matarnos de un golpe. Pero es muy bueno en esos 2 partidos, así que jugar con 2, totalmente crucial. Si se pudieran jugar 3, probablemente pondría los 3 para asegurarnos de que estén en el mazo 2. Luego tenemos a Clefa, una carta que a mí me hubiera gustado tener mucho en mi lista de Santiago, que quizás fue la gran carta que me faltó, porque es una opción adicional para robar al principio del juego. En caso de que el disco de evolución no nos vaya a beneficiar tanto, que es algo que puede pasar en algunos casos como voy a explicar ahora, el Clefa de verdad es bastante útil, porque si gastamos nuestra mano, podemos tirarlo, refrescar y hacer más probable que en turno 2 tengamos un turno más explosivo. Y como también robo adicional, una opción extra, es el Fezandipiti, que van casi todos los mazos. Bueno, podría sonar redundante debido a que tenemos el zorro para robar cartas, pero el Fezandipiti es básico, lo podemos llegar y bajar, robar 3 y claro, es la mejor opción de robo que hay en el formato, por algo van casi todos los mazos. Y solo tenemos 2 Pokémon más en nuestro mazo. Tenemos a Ursaluna X, que es un buen finisher, pega 240. A medida que va pasando el partido va pegando con menos energía. El HP también es bastante útil, ya que en algunos partidos como Joltik Box, como nuestro Zoroark tiene debilidad hierba, no es un atacante tan fuerte, pero Ursaluna, si lo podemos hacer pegar antes, que como van a ver sí podemos hacer con esta lista, puede llegar a aguantar un golpe adelante y lo único que lo mata de vuelta es el Pikachu. Y si nos pegan con Pikachu, se quedan sin energía en el campo.
Y nuestro último Pokémon, que es una de las cartas más importantes que tiene esta lista, es Pecharaun X. Que claro, acá tiene tres funciones de hecho en el mazo. Primero que todo, la obvia que es poder facilitar la movilidad de nuestros zorros, porque nos deja subirlo. Pero las dos cosas más importantes son que es un muy buen atacante. Cuando nuestro oponente robó 4 premios pega lo mismo que Ursaluna. Cuando ha robado 5 pega 300. Y nos ayuda a envenenar a nuestro Zoroark, que habilita una carta que estamos jugando dentro del mazo que van a ver después. Y también nos permite juntar daño en el campo de juego para que los Monkidori puedan pasar daño al oponente sin que ellos no hayan pegado, que es muy importante en algunos casos. Esto por parte de los Pokémon. Si se dan cuenta, es algo más sencillo que la lista de Santiago, pero es mucho más consistente. Y de verdad creo que es la línea de Pokémon óptima en este formato. Vamos ahora con los supporters. Al igual que en Santiago, estamos optando por una lista con Arven, porque en mi opinión es muchísimo más consistente jugar con Arven que la lista con Cyrano. La lista con Cyrano depende mucho de sacar un Puffin o muchos Zoruas turno 1, y si te hacen un ataque de Voodoo, puedes quedar en mucha peor situación que en comparación a la lista de Arven. Porque esto te busca el Puffin y te puede buscar el disco de evolución para poder al tiro dejar 2 Zoroark en juego. Así que 4 Arven, el principal soporte de seteo de nuestro mazo. Y como soporte de robo adicional tenemos 3 Iono. El mejor soporte de robo del mazo, no nos gasta recursos, disrumpe al oponente. Zoroark no parte robando premios rápidos, así que al principio del juego nos ayuda a mandar cartas para abajo y robar 6. Es bastante importante jugar 3 Iono. Luego, como otro soporte tenemos 2 copias de Yanin. Al igual que la lista de Santiago, estamos optando por jugar con Yanin en vez de Pepe DN, ya que Yanin se puede ocupar bajo Voodoo y nos saca las energías del mazo. Entonces sacamos 2 energías del mazo, dejamos 2 Zoroark cargados y aunque nos peguen un Voodoo, lo podemos hacer igual. Así que sigue siendo, en mi opinión, la mejor forma de acelerar energías para este mazo. Luego tenemos 2 copias de Boss Orders. Acá hicimos un cambio más respecto a la lista de Santiago. En Santiago estamos jugando con un boss y 3 Counter Catcher. Ahora estamos jugando con 2 Boss Order. Porque de nuevo, los 3 partidos más importantes son Dragapult, Gardevoir y Grimmsnarl. Y en esos 3 partidos a veces nos va a tocar a nosotros tomar la iniciativa y empezar a matar. Entonces no vamos a ir perdiendo siempre. La verdad es que los Counter Catcher en el formato como estaba para el Nike son principalmente importantes contra Raging Ball y contra Joltik Box. Así que los 2 Boss Order entran por eso, porque estamos pensando en otros partidos distintos. Y como último soporte tenemos una copia de Profesor Turo. Supporter muy versátil, puede ayudarnos a switchar al Ursaluna si es que el Pecharaun no está en el mazo, a limpiar a uno de estos Pokémon de 2 premios que a veces aguantan poco de la banca, sacar al Cleffa, curar a un Zoroark. Tiene mucho uso. La verdad, uno es suficiente, quizá en algún futuro podrían entrar 2 en la lista porque sí ayuda harto, sobre todo con el tema de limpiar la banca, sacar al Cleffa o al Fezandipiti si no lo estamos ocupando, pero con uno más que bien. Y ahora vamos con los ítems. En primer lugar, 4 copias de Nidoval. Tenemos muchos Pokémon que necesitamos buscar. Tenemos Reshiram, tenemos Monkidori, tenemos Fezandipiti, Pecharaun, y esto no los puede buscar nada que no sea una Nesball. Bueno, los puede buscar la Ultra, pero la Ultra nos requiere descartar mano y solo ya descarta cartas, así que no queremos ocupar tanta Ultra. Pero las 4 Nesball van por eso. Pueden buscar todo el mazo, menos el Zoroark X, así que son lejos la mejor carta de búsqueda que podemos jugar, pero no la única. Adicionalmente tenemos 3 copias de Body Puffin. Ahora, se podría decir que hay que jugar las 4 para asegurarlo turno 1 y buscar 2 Zorua, pero la verdad es que no hace falta porque ya con los 4 Arven y los 3 Puffin es como si jugáramos 7. Y tirando un Puffin, los otros 2 ya quedan casi siempre inútiles el resto del partido. Hay algunos casos en los que a veces necesitamos ocupar un segundo para buscar triple Zorua y Cleffa, pero la mayor parte del tiempo necesitamos tirar solamente un Puffin y después los otros 2 son material para descartar con Zoroark. Y como última carta de búsqueda tenemos una copia de Ultra Ball. Está principalmente en caso de que no podamos hacer Evolution turno 1, el Arven nos puede buscar la Ultra Ball busca un Zoroark y podemos seguir jugando ahí. La verdad es que la ocupé muy poquito durante el torneo, la mayoría de las veces se fue descartada, pero es una carta necesaria tener al menos una copia porque si no la jugáramos y por X motivo fallamos el Arven turno 1,
pero nos sale turno 2, necesitamos tener una forma de buscar al Zoroark al tiro, si no a veces podemos quedar muy atrasados en el partido. Tenemos después, como ya adelanté, 2 copias de Countercatcher. El mazo quiere jugar casi siempre a partir perdiendo, pero no podemos siempre, por eso es la repartija de 2 y 2. Pero los 2 Countercatchers son cruciales contra Raging Ball y contra Joltik Box, que son 2 de los partidos quizá no necesariamente más difíciles del mazo, pero son 2 de los partidos que más nos cuesta ganarle jugando Zoroark. Si se preguntan cuál es el partido más difícil que tiene esta lista, es Goldengo. Goldengo es un partido horrible porque sacamos los Darmanitan y no tenemos muchas formas de one-shotear un Goldengo. Pero con los 2 Countercatcher y los 2 boss hacen que el partido contra Raging Ball y Joltik Box sean más que jugables. Y como van a ver cuando les diga los matchups que me tocaron, lo hace muy ganable. Luego tenemos, esta es la gran inclusión que tiene esta lista en comparación a la de Santiago, 2 copias de Energy Switch. Con el Energy Switch podemos hacer multitud de cosas. Primero que todo, podemos pegar antes con el Ursaluna, porque si ocupamos un Energy Switch más la energía de mano, puede pegar cuando al oponente le quedan 3 premios. E incluso podemos ocupar ambos Energy Switch junto a la Yanin y hacerlo pegar cuando al oponente le quedan 4, que es algo que hice más de una vez durante el torneo. En algún momento hubo también en la lista una Counter Game, que es crucialmente solo para el oso, para poder hacerlo pegar con un Energy Switch y la Counter Game cuando al oponente le quedan 4 premios. Pero al final era muy específica, solo servía en 2 partidos, Raging Ball y Joltik Box. Así que preferimos poner otra carta que van a ver ahora, que sí ayudaba más en todos los partidos como en general. Pero los Energy Switch sirven mucho para el oso, sirven para poder hacer 2 Monkey Dory en el mismo turno si es que no tenemos ni uno seteado. O en general si tenemos un Zoroark quizás con un poco de daño, porque si está muy dañado siempre tenemos la opción del Overwatch. Pero si tiene un poco de daño y sabemos que se puede morir de vuelta, pueden hacerlo en Energy Switch para sacar la energía de ahí y moverse a otro zorro, al Monkey Dory. Cartas muy versátiles, la verdad, de las mejores cartas que puse en el mazo y de lo que más ocupé en el torneo. 2 super cañas como recuperación de Pokémon. Necesitamos que sean super cañas en vez de camillas por lo mismo que expliqué en Santiago, que es por el tema de la Yanin. La Yanin carga del mazo. Si sacamos una mano inicial con mucha energía y la empezamos a descartar, o incluso si empiezan a morir Pokémon con energías puestas, necesitamos una forma de devolverlas al mazo para poder cargarlas de nuevo. Y además esto nos da más libertad a la hora de tradear. Jugar 2 cañas significa que si nos sale por ejemplo el oso, el Pechar, el Fezandipiti al principio, no tenemos que tener tanto resguardo con tenerlo en la mano porque no lo podemos descartar, sino que lo podemos ir descartando durante el partido y después con una caña entre medio los devolvemos cuando sea el momento de ocuparlos, porque estoy hablando de casi puras cartas que se ocupan más de la mitad en adelante del partido que durante el seteo. Así que por eso van las 2 cañas. Y nuestra otra carta de recuperación es un Palpat. Porque esto recupera los supporters y lo mismo. Es básicamente la misma lógica. Teniendo el Palpat acá, podemos con el Zoroark tener la libertad de tradear a veces los supporters. Incluso una jugada que hice mucho, cuando te queda muy poco mazo, tú con el Zoroark puedes descartar un boss order con la habilidad. Porque lo más probable es que si te quedan pocos premios te van a tirar una Iono. Lo podemos descartar, consumir casi todo el mazo y con el Palpat devolver el solo boss y te queda en el mazo. Y si te quedan, por ejemplo, con el boss 4 cartas, si tienes 2 zorros en juego, vas a ver las 4 cartas del próximo turno. Así que independiente de que tiren Iono o la cuestión que sea, el boss order va a estar ahí y está más seguro en el mazo que en tu mano. Porque claro, si tienes una mano grande, que por lo general con Zoroark llegamos a manos grandes, y nos tienen una Iono, si no sale una forma de barajar nuestro mazo, quedamos a la suerte de donde haya quedado el boss en el mazo. Entonces a veces queda más seguro en el mazo y por eso el Palpat es muy bueno al final del partido en esa combinación. Pero además para recuperar Iono, el mismo Turo, a veces una Yanin incluso. Muy versátil, carta muy versátil, de verdad bastante importante. Luego tenemos una copia de vasija, que es otra carta que no jugué en Santiago. Una forma de sacar energías del mazo. A veces no tenemos energía turno 1 para el Evolution, pero si hay un Puffin, ahí entra la vasija. A veces te falta la energía para atacar, el Arven te la puede buscar. Tienes para el turno que vas a atacar y para el turno siguiente. Una carta importantísima. Esto es como jugar, bueno, estamos jugando 7 energías, voy a adelantar, pero esto es como jugar una octava energía que además es buscable con un supporter. Ahora, tenemos la única carta creo que jugamos de Destined Rivals en el mazo, que es la Team Rocket Venture Bomb, que es una carta que cuando yo vi dije, esta carta va pero clavada en Zoroark y me gustaría jugarla en casi todos los mazos con Monkey Dory. Para los que no saben, tú con la bomba tiras una moneda. Si sale cara, le pegas 2 contadores de daño a cualquier Pokémon del oponente. Y si sale sello, te pegas tú 20 de daño a tu Pokémon activo.
jugando Monkidori, independiente del resultado, estos son 20 de daño donde queramos. Porque nuestro oponente no siempre nos va a dejar dañados. Si estamos jugando contra un Raging Ball, contra un Joltik, no nos van a dejar con daño en la mesa. La única forma adicional que tenemos nosotros de generar daño es envenenándonos con Pechar o con Janine. Pero, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de casos contra mazos que no te dejan daño, que te matan de un golpe? Da lo mismo si pusiste un contador de daño en el Zoroark, la cuestión probablemente se muere de vuelta. Entonces la bomba entra como una forma de generar el daño para Monkidori, que es importante en varios casos. Se pueden hacer muchas cosas con esta bomba, con los Monkidori. No voy a pasar por todas las líneas porque estaría hablando como 5 horas. Pero el uso más importante que tiene la bomba es romper al Pikachu contra Joltik Box. Porque el Joltik Box no nos deja daño en juego. Así que a menos que nos salga el Pechar temprano y podamos empezar a generar daño de veneno mientras el Joltik está seteando, difícilmente vamos a poder ocupar un Monkidori para cuadrar al Pikachu. Pero con la bomba, teniendo acceso a la bomba durante el mazo, podemos ocuparla para romper al Pikachu y matarlo después con Ursaluna o con el mismo Zorro. Después tenemos una copia de la cesta de Picnic. De nuevo, ¿cuáles son los 3 mazos más importantes? Grimmsnarl, Gardevoir, Dragapult. Bueno, al menos esa era la teoría, pero al final dentro del mismo torneo nos dimos cuenta que Raging Ball fue muchísimo más jugado de lo pensado. La cesta sirve para curar más daño contra Grimmsnarl, porque con los 2 Monkidori solo curamos 6 contadores, curamos de 2 Pokémon. Esto nos cura a todos nuestros Pokémon y además cura el Pokémon del oponente, así que nos aseguramos de que el Grimmsnarl de vuelta no nos puede hacer sus propios Monkidori. Y si por ejemplo se estaba juntando daño nomás el Grimmsnarl y nosotros no le hemos pegado nada, pueden ocupar la cesta, traer para adelante con un bozo con el catcher al Frostlass, y el Grimmsnarl se quedó sin daño para muerte con Monkidori ese turno. Es una carta muy poderosa contra Grimmsnarl, es muy poderosa contra Garde, porque si te quieren matar al Zoroark con Drifloon, le puedes tirar la cesta, puedes traer para adelante a la Garde, y el Drifloon se quedó con toda la energía atascada ahí, y no tienen acceso a la Garde. Muy, muy, muy buena carta. De verdad, si es que el meta fuera a cambiar de foco y se empezara a jugar menos Grimmsnarl, menos Dragapult, menos Garde, es una carta que obviamente sale, es una carta que depende del meta, pero para el meta que se está viviendo es una carta crucial. Luego tenemos nuestra Ice Spec de elección, que es la estampa injusta, o el sello injusto, que, mantengo lo que dije en Santiago, es la mejor opción de Ace Spec para este mazo, porque Zoroark, por lo general, vamos a regalar los primeros 2 turnos, los primeros 3 turnos, y esto nos permite quizá disrumpir al oponente al mismo tiempo que podemos empezar a atacar. Es crucial en partidos difíciles, en los partidos quizás que están más armados para ser favorables con la lista, como Draga, Pulgar de Grimmsnarl. Es más un bonus que algo crucial para el partido. Pero contra Raging Ball, por ejemplo, es muy importante la estampa, porque le limitamos mucho lo que nos puede hacer de vuelta en su turno. Luego vamos con la herramienta. Tenemos 2 discos de evolución, como ya adelanté. Estamos con 2 copias porque necesitamos que nos salga turno 1 el disco de evolución partiendo segundo. Así que con los 4 Alben y estos 2 son 6 formas de que nos salga. Y claro, es vital. En todos los partidos, excepto Raging Ball, queremos hacer evolución turno 1. Contra Raging Ball queremos tratar de dejar todas las cosas de un premio y pegar Clefa. Para eso principalmente está el Clefa. Porque así podemos empezar nosotros a ganar el intercambio de premios. Pero la Evolution es una carta importantísima. No se pueden jugar menos de 2. Es imposible. Porque si jugaran 1 y se premia tendrían que jugar más Ultra. O una forma de buscar la evolución como Jack. Luego tenemos el Binding Mochi. ¿Se acuerdan de la carta que les dije que el Pechar no habilitaba? El Mochi. Con el Mochi el Zoroark pega 210 con el ataque de Reshiram. Lo que nos permite matar a Ogerpon Hierba, Fesandipiti. Principalmente son esos 2, la verdad, pero hay alguno más que se me tiene que estar olvidando. Esto hace que contra Raging Ball, si les dejamos la mesa de un premio, podamos nosotros en turno 2, si ellos nos matan, hacer Countercatcher Mochi y matar con un Zoroark al Ogerpon de Hierba. Idealmente combinado con la estampa, pero no va a salir siempre. Pero con esto, el Zoroark puede llegar a muchos mejores números. Y el otro número muy importante que te habilita esto es con el mismo Pecharon. ¿Se acuerdan que les dije? Si el oponente ha sacado 5 premios, el Pecharon pega 300. Si bien él no se puede envenenar a sí mismo con la habilidad, se puede envenenar con Janine. Y el Pecharon X con Mochi pega 340. Lo que terminaría por eliminar a un Charizard, por ejemplo, o a un Dragapult. Así que, carta muy valiosa, muy ocupada. De verdad me hubiera gustado jugar 2 en algún momento. Evaluamos jugar 2.
terminamos con un aporte más de espacio. Estadios tenemos dos castillos de N de estándar, nos ayuda a retirar casi todo nuestro mazo. Porque el Pechorun no es una carta que vamos a querer tener abajo siempre, porque son dos premios fáciles contra varios mazos. Pero los castillos de N son importantísimos. Y tenemos un estadio más, que es la torre del equipo Rocket, que hace que los Noctowl no tengan habilidad. Digo, los Noctowl también anula, por ejemplo, a Ursaluna, tienen que tener cuidado. Si quieren bajarle esto a un Raging Ball combinado con la estampa, no pueden pegar ese turno con el Ursaluna porque se anulan la habilidad a sí mismo. Pero ahí entra el Pechorun, por ejemplo, si es que quieren matar algo de un golpe. Pero este estadio es muy importante contra Raging Ball. Si el Raging Ball les sale muy bien o si se ven obligados a hacer Evolution al principio y les sacan 2 premios, esta es la forma de volver al partido. Y también es bueno contra Joltik, porque si les matamos a la cosa que tenga energías con el Pechorun al final del partido, no nos pueden pegar Ursaluna. Y no hay ni un atacante de 2 energías en el mazo Joltik que nos pueda matar al Pechorun si es que planteamos bien nuestra banca. Así que, estadio súper importante, fue muy ocupado. Y para finalizar tenemos nuestras 7 energías oscuras. Como dije, 7 energías oscuras más la vasija, es como si jugáramos 8. Al no jugar las triples, necesitamos jugar una buena cantidad de energía para que nos salgan al principio para poder hacer el Evolution. En la lista de Santiago jugaba 9 energías si contamos las triples para hacer Evolution. Acá al tener menos, necesitamos jugar la vasija para poder buscarla. Necesitamos tener energía en el mazo para la Yanin. Y como sacamos todo la hermanita, en todas las triples, toda la cuestión, tenemos el espacio para jugar 7. Pero bueno, esa es la lista que yo jugué en el Internacional de Norteamérica. Ahora les voy a repasar un poco los partidos que me tocaron para que sepan. Bueno, los matchups que me tocaron en el torneo fueron los siguientes. En la primera ronda partimos jugando contra Dragapult Frostlass. Un mazo prácticamente inexistente. Se jugó en algún momento durante el formato pasado. La verdad es que no tenía mucha preocupación de ese partido porque con los Monkidoris, con la cesta, no debería ser un problema bajo ningún punto de vista. Pero se me complicó porque en la primera partí con nuestro amigo el oso, a lo de Yerko Valencia, y hice cargo paso. Tuve unos cuantos turnos sin hacer nada y terminé ganando porque mi oponente cometió un misplay, que es que le puso una piedra de gravedad a su Frolla. Y yo tenía dentro de todo lo que no me servía en la mano, tenía mi 2 Boss Order y mi 2 Countercatcher. Así que le empecé a traer infinitamente para adelante ese Frostlass. Como tenía la piedra se aumentaba el coste de retiro, así que él se retiraba con 2. Y con eso alcancé a sacar mis monos y gané la partida prácticamente sin Zoroark, a puro Monkidori con el Ursaluna adelante y trayendo para adelante ese Frostlass. Y después la segunda me setía como correspondía y gané. En la segunda ronda me tocó Dragapult Dusknoir. Acá empaté. La primera partida partí con Reshiram Robopaso, me hicieron partir a mí y me pegaron un vudú. Así que se me desinstaló el juego y tuve que ir a la segunda. En la segunda también partí medio lento, pero la logré ganar porque el partido no es difícil si es que seteas, aunque te demores un poco seteando. Y en la tercera partida, bueno, nos quedan como 4 minutos, pero yo había partido Clefa Robopaso. Así que esa partida probablemente si hubiera seguido la podría haber perdido. Es complicado partir contra los mazos Voodoo primero si no te sale una búsqueda. Porque después te la inhabilitan y quedas al top deck. Después en la tercera ronda me tocó mi primer Raging Ball del torneo. Y contra este Raging Ball logré ejecutar el plan de juego ideal. Que es dejar la mesa que dije de un premio con el Clefa adelante, 2 o 3 Zorua atrás. Hacer el Clefa para robar tener 7. Se murió el Clefa. Subió un Zorua con energía. La segunda energía. Logré bajar al Pechorun. Hice el Moshi. Hice el Catcher. Porque el Arben busca a los 2. Murió un Ogerpon. De vuelta me sacan 2 premios. Yo con el Ursaluna. Una energía de la mano y una Energy Switch. Cargo al Ursaluna. Mato al Raging Ball. Me sacan de vuelta 2 premios. Ahí él está 1, yo estoy en 2. Y gano matando los últimos 2 premios. O con el Pechorun X si es que me sale la Yanin. O recuperando al Ursaluna con una caña. Si ese plan de juego se logra ejecutar, el partido contra el Raging Ball se gana siempre. El tema es que no sale siempre el plan de juego. Pero acá me salieron las 2 partidas y logré ganar sin mucho problema. Así que ahí quedé 2-0-1. La cuarta ronda me toca Grimmsnarl. Y acá empaté. Gané la primera. La segunda partida premié la cesta de Picnic. Y me bajaron los 2 Frostlass. No me salían los boss para matar a los Frostlass. Así que llegó un punto en el que me pudieron hacer el Devolution. Y después de que me hicieron el Devolution quedé sin Zorua en juego.
Y terminó siendo una guerra de top deck, porque quedamos los dos medio brick, pero mi oponente logró sacar una profesora antes que yo y seguir jugando y ahí me ganó la segunda partida. La tercera, si hubiera seguido, la ganaba yo, pero quedamos empatados, 2-0-2. La quinta ronda y la sexta me tocan dos Raging Ball seguidos. Le logré ganar a los dos. En una de las partidas de esas dos rondas, no me acuerdo si en la quinta o en la sexta, tuve problemas porque partí muy briqueado y partí perdiendo la primera. Y la segunda también partí muy lento, pero con estampa y estadio la remonté. Una de esas partidas de hecho la gané en 10 minutos porque mi oponente se briqueó en la segunda partiendo Raging Ball cargo paso. Así que quedamos ahí 4-0-2. En ronda 7 me tocó Gardevoir. En la primera partida me hicieron algo que jamás había visto que le pasara a una Garde en este formato, que es que en turno 2 me dejaron 6 energías psíquicas descartadas y me hicieron Candigarde a 2 Rals. Y yo de vuelta me hice el Boss Order para matar a una de las Gardes del turno siguiente, así que exploté. Gané la segunda y la tercera partí Reshiram robó paso, porque me hicieron partir a mí. Y ese turno que me atrasé al final me terminó pesando y perdí 2-1. La ronda siguiente me tocó Gardevoir con Spatra, que es un partido que apenas me bajaron a la prevolución del Spatra de la banca, dije, oh, eso me revienta. ¿Cómo le gano un Spatra? Así que tuve que aplicar ahí un poco del ingenio, quizás no pegué tanto con el Zoroark, en la segunda partida saqué 5 premios con el Pecharunt, pero la logré ganar 2-0. Pero fue un partido muy complicado. Y la última ronda mi Winanin me toca Ras golpe, que fue top 4 de este mundial del año pasado, con Grimmsnarl. Y le logré ganar 2-0 porque el mazo hizo lo que tenía que hacer contra Grimmsnarl. O sea, me seteé súper bien y logré ganar, así que pasamos al día 2, 6-1-2. Aquí, entre la noche del día 1 y el día 2, no tenemos tanta claridad de si es que se puede hacer top asimétrico, si es que gano las 4 partidas, pero dijimos, hay que ir a jugar nomás. Po. Al final, con las 4 partidas ganadas, sí hubiera hecho top asimétrico. Las primeras 2 rondas del día 2 me tocan un Raging Ball en la primera, que le logré ganar 2-0 efectuando el plan de juego que ya describí las 2 veces. Ya iban 4 Raging Ball que me tocaron. Y en la segunda ronda me toca mi primer Dragapult Charizard, que es un partido bastante favorable porque yo no tengo ni una necesidad de matar Pokémon de mi oponente. Ese mazo no juega Turo. En las 2 partidas mi oponente no dejó espacio en la banca para el Monkidori, así que me dediqué a dejar dañado, pegar 170, pegar 170 y sacar todos los premios prácticamente en un turno. La tercera ronda del día 2 ocurre la catástrofe. Me toca un Sylveon Box, que es un partido muy difícil, pero eso no es la catástrofe. Primera partida, parto Reshiram, parte mi oponente CTA. Parto yo Reshiram, robo paso. Y me donkearon. Digo, ya, no importa. Esto ya me ha pasado en el torneo. Segunda partida, hago partir a mi oponente, CTA. Yo parto Zorua, robo paso. Y perdí 2-0 en 3 minutos. Y ahí se fueron todas mis chances de hacer top asimétrico. Bien fome quedar fuera de un top asimétrico por algo así, pero bueno, es parte del juego. Está bien que haya pasado, o sea, no está bien que haya pasado, pero ya pasó nomás, lo único que se puede hacer es ver hacia adelante. No nos podemos calentar por eso y dejar de lado que igual saqué plata al final jugando el mazo. Porque en la última ronda me tocó mi quinto Raging Ball. Y partí la primera partida con Monkidori y se robó paso y me donkearon. O sea, fueron 3 donkeos seguidos en el día 2. Pero después gané las otras 2 partidas, gané 2-1 y terminé 9-2-2 el torneo. Si una de las que perdí hubiera sido una victoria, hubiera hecho el top asimétrico, que era lo que quería hacer. Pero fue un súper buen resultado. Si hubiera tenido quizá un poco más de suerte, un poco menos de suerte, mi oponente creo que fácilmente podría haber hecho un mejor top. Pero así es este juego. Ahora viendo para adelante, para lo que vendría siendo ahora el mundial en el próximo mes, bueno, en mes y medio, yo creo que Zoroark sigue siendo un mazo muy sólido. Probablemente voy a seguir testeando Zoroark para ver si es que termino jugándolo en el mundial. No, obviamente, como no he testeado nada del nuevo formato, todavía no les podría asegurar voy a jugar Zoroark en el mundial. Pero al menos en lo que he visto de teoría, creo que sí es un muy buen mazo y lo quiero desarrollar para ver qué es lo que va a pasar ahora para el mundial. Bueno, y ahora vamos quizá con la explicación de los partidos. Bueno, antes de empezar a explicar los partidos, se me olvidó mencionar que ahora en julio vuelven los League Cup y los League Challenge. Y ya me han dicho personas que han estado jugando la lista en Estados Unidos, que han estado yendo a ligas locales, torneos por ganarse caja y cosas así, que han ido a jugar la lista y le ha ido bien a todos.
Así que de cara a los League Cup y League Challenge que empiezan de nuevo ahora en julio, creo que este es un muy buen mazo para jugar, porque pocas personas lo saben jugar bien. Si lo aprenden a jugar bien, pueden dar la sorpresa y ganar un cap sin problema. Pero bueno, yendo a los matchups, se dan cuenta que no puse esta vez ni un mazo al frente, y es porque hay tres partidos que son prácticamente iguales que voy a explicar en simultáneo. Que son los tres que he mencionado durante todo el video: Dragapult, Gardevoir y Grimmsnarl. El partido contra los... En realidad contra Gardevoir era un poquitito diferente, así que vamos a ir con Dragapult y Grimmsnarl. Contra Dragapult y contra Grimmsnarl, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes quieren llegar a una mesa algo así. No siempre va a ser exacto, a veces van a poder tener solo dos zorros, pero por lo general queremos quedar así. El espacio libre en la banca, por lo general va a ser ocupado por el segundo Monkidori, pero no lo considero como clave porque a veces se va a los premios. De hecho, casi siempre se va a los premios uno de estos malditos monos. Así que, lo que queremos hacer contra Gardevoir, o sea, contra Dragapult y contra Grimmsnarl, cargar a nuestro zorro con la Yanin. Con que hayamos cargado una energía en turno 1 o en turno 2, podemos llegar a esto sin problema. Lo que eso nos habilita es tener un zorro atacando y otro listo para atacar en caso de que este llegue a morir en el futuro. Y lo que eso nos permite es que en vez de tener que estar cargando los próximos turnos al otro zorro o acá, podemos empezar a cargar a los Monkidori. ¿Qué queremos hacer entonces? El Dragapult, su ataque, pega 200 y pone 6 contadores en la banca. Si nos ponen los 6 contadores en el Zoroark, sigue quedando en 220 de vida. O sea que el Dragapult no lo puede matar. Y este queda en 80, o sea que el Dragapult no lo puede matar. Con los fantasmas pueden llegar a matarnos. Entonces, ¿cuál es la clave contra Dragapult? Al igual que ha sido siempre contra Dragapult con prácticamente cualquier mazo, matar a los fantasmas. Si matamos a los fantasmas, no tenemos nada de qué preocuparnos. Y al jugar dos Monkidori, si están los dos en el mazo, tenemos la ventaja de que podemos hacer algo así y eliminar al Duskull del oponente. Lo que tenemos que guardar un poco de cuidado es el Monkidori de nuestro oponente, porque si dejamos daño en juego, puede darse un caso en el que uno de estos dos llegue a morir. Pero por eso, por lo general, con nuestros Monkidori queremos intentar o curar al activo si es que no están cuadrando acá, o al de la banca si no lo están cuadrando acá. Igual el Dragapult se la tiene que pensar dos veces antes de atacarnos a un Zoroark limpio. Porque si nos pegan 200, nosotros haciendo un Monkidori, quedamos en 170, le pasamos 3 daños para donde queramos, y después con el primer ataque del Reshiram, pegamos 340 y eliminamos al Dragapult de un golpe. Y nos viene importando poco si es que nos sacan los dos premios de vuelta, porque siempre vamos a tener nosotros la ventaja al matar en un golpe, y ellos tener que matarnos en dos. Entonces contra Dragapult, spam de Monkidori, Zoroark cuando te peguen 200, no deberían tener problema. Contra Grimmsnarl el partido es muy parecido, porque el Grimmsnarl pega 180, pero tenemos que tener foco en vez de eliminar a los fantasmas, a los Frostlas. Si eliminamos a los Frostlas, no tienen una forma de generarse daño para movernos. Y si lo combinan con una cesta de picnic bien tirada el turno que eliminen al Frostlas, le sacan todo el daño al Grimmsnarl. Y aparte matamos a su única forma que tienen de generar daño, porque nosotros no vamos a pegarle al Grimmsnarl. Las únicas veces que le vamos a pegar al Grimmsnarl es cuando no hayan tantos monos en juego o cuando lo vayamos a eliminar de un golpe con el ataque de arriba del Reshiram. El Grimmsnarl juega un boss la lista o quizás dos. O sea, si no vamos perdiendo, o sea, si no vamos ganando, no es viable que nos vayan a matar a la banca continuamente. Quizás el Dragapult lo puede hacer más fácil porque juegan 4 boss incluso algunas listas, pero el Grimmsnarl juega 2. Y de hecho la mayoría juega 1. Entonces, si nos preocupamos de ir matando al Frostlass nomás, no pasar en ventaja los premios, en algún punto el Grimmsnarl va a estar obligado a pegarnos adelante y ahí lo vamos a eliminar. Si lo combinan con una estampa, si es que les mataron algo en la banca. El mazo no tiene muy motor de robo que digamos, así que por lo general ahí pueden ganar el partido sin mucho problema. Ese es el partido contra Grimmsnarl. Contra Gardevoir es un poco distinto porque la Gardevoir, si sabe jugar bien el match, no te va a dejar daño en juego, porque no quiere que tú le cuadres los contadores a las cosas que te está ocupando para atacar. Contra Garde, ¿qué es lo que queremos hacer? Cargar un zorro y matar a la Garde. Así de sencillo. Si nos pegan con un Drifloon para matarnos a un zorro, tenemos dos opciones. Podemos ocupar la bomba y mover el daño con Monkidori para eliminar al Drifloon, porque el Drifloon necesita 100 para matar al Zoroark, más 20 son 120, y eso es lo que aguanta si tiene el Charm. O tirarle la cesta de picnic para curarlo, en caso de que no tengamos quizás para matar a la Garde el mismo turno.
porque así lo obligamos a Lagarde a tener 2 energías más descartadas, aparte de las 5 que ya tiene el Drifloon, sí que nos quiere matar. Y si las llegan a cargar en el Drifloon, como ya no están jugando turno, pueden hasta ganar por dequeo después trayendo para adelante una Garde. Ese es el partido contra Garde. La única forma en la que se pierde es que la Garde les salga demasiado rápido y ustedes se demoren un turno de atacar, que fue lo que me pasó a mí en el torneo contra una Garde. Pero bueno, esos son los 3 partidos contra los que armamos el mazo. O sea, el mazo fue armado teniendo en cuenta esos 3 partidos principalmente. Todo el resto de partidos del formato los tomamos en cuenta después. Y ahora les voy a explicar algunos de los otros partidos importantes del formato. Ya. Ahora vamos a ver lo que pasa en los partidos contra mazos un poco más agresivos, como Raging Ball y Joltik Box. Acá en ambos partidos pasan cosas distintas, así que vamos a empezar con Raging Ball, que como les dije me tocaron 5. Lo ideal contra Raging Ball es que en turno 1 podamos dejar adelante al Cleffa y vaciar nuestra mano jugando lo que sea, pero para poder tener más chance de sacar turno 2 todo lo que queremos sacar. Lo ideal sería que pasara algo así, pero obviamente eso no va a pasar siempre porque esto está, yo jugamos 2 nomás. Por lo general vamos a tener que haber retirado a pulso para subir al Cleffa, pero si tenemos ya una buena mano y no necesitamos realmente el Cleffa, podríamos simplemente pegarle 20 al Raging Ball para dejarlo cuadrado para el futuro, y no es malo tampoco. O cargar atrás si es que no hay amenaza de Raging chiquito para forzar un gasto de Frame Catcher. Pero ahí depende de la mano. Pero lo ideal, Cleffa para poder llenar la mano. Turno siguiente. Si es que dejamos una energía cargada y este Zorua no murió, la jugada es súper fácil. Porque una vez que se muere el Cleffa, es cargar la segunda energía. Zoroark, el Moshi. Bueno, a este Zoroark lo vamos a ver subido envenenando. Más Catcher a un Ogerpon. Y si se puede, estampa. Y si hacemos todo eso, el partido se gana siempre. Porque después, como está con la Yanin y el Energy Switch, con una energía de la mano, el Ursaluna puede matar cuando le quedan 3 premios. Y después con la caña podemos recuperar al Ursaluna y matar de nuevo. O sea, si nosotros sacamos 2 premios antes de que el Raging Ball haya sacado 2 premios, no deberíamos perder nunca este partido. Deberíamos poder ganarlo siempre. Ahora, ¿qué pasa si nuestra mano inicial no es tan buena? No tenemos acceso quizá a Cleffa y tenemos que hacer Evolution. Si tenemos que hacer el Evolution, vamos a cargar la energía adelante en un Zorua chico, tratar de buscar con el Puffin atrás y vamos a quedar algo así. Lo que esto habilita es que el Raging Ball puede de vuelta matar un Zoroark con el Prime Catcher. Si eso pasa, lo que nosotros queremos tratar de sacar es el segundo Zoroark. Ahí ayuda harto la Ultra Ball, la energía para empezar a atacar, y sí o sí la estampa, que la podemos buscar con el Arven siempre, así que no es complicado de sacar. Y tenemos 2 opciones distintas. Si es que el Raging Ball se quedó sin energías y no tienen tanto riesgo de atacarnos, podríamos tratar de subir a este Zoroark envenenado con el Pecharon y pegarle 200 días al Raging Ball, porque como el Zoroark se envenena, queda con un contador, y después con una bomba y un Monkey Dory, independiente si nos sale caro sello, podemos matar a ese Raging Ball. Y al turno siguiente, con el Catcher, porque podemos hacer el Monkey Dory después del Catcher, podemos eliminar un Ogerpon. Y haciendo eso podemos sacar 4 premios en un turno. Si nos llegó a salir la estampa, va combinada con la torre, porque esto previene también al Noctul. O sea, aparte de dejarlos con 2 cartas en la mano, los dejamos dependiendo del top deck. Ahora, si no nos salió esto y quedaron energía en juego, idealmente creo que tendríamos que tratar de buscar igual esto, pero hacerle el Catcher al Ogerpon para eliminar al Terastal del campo de juego, porque así tampoco pueden hacer Nocturne a menos que saquen otro Ogerpon. Ahí bueno, ustedes tienen que evaluar dependiendo de los recursos que haya ocupado su oponente, de lo que tengan ustedes en la mano, si van por la jugada de pegarle al Raging Ball o de traer para adelante y matar 2 premios atrás. Pero eso es lo que tenemos que hacer, independientemente de lo que pase. Si es que el Raging Ball nos saca 2 premios a un Zoroark y nosotros todavía no hemos sacado ninguno, vamos a necesitar que el Raging Ball falle al menos un turno para ganar. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuál es el turno donde es más probable que fallen. Por ejemplo, si no les salió el estadio al principio, un Iono de 1 al final del partido, o de 2 incluso, los puede dejar
completamente briqueados, porque se han de haber empezado a gastar los Noctul entre medio. Consideren que ya tiramos la estampa y después de la estampa vamos a tirar siempre Iono y Iono, a menos que vayamos a ganar entre medio con un boss order. Igual, el detalle es que si bajamos este estadio, recuerden que el Ursaluna no puede pegar. O sea, si quisiéramos dejar este estadio en juego y eliminar, por ejemplo, a un Raging Ball, tendría que ser sí o sí con el Pecharon o dejarlo dañado con el Zoroark. Pero tenemos hartas opciones. Contra Raging Ball tenemos hartas opciones. Así que eso es el partido. Ahora, el partido desfavorable que tenemos dentro de los mazos más jugados es Joltik. Porque el Zoroark, al tener debilidad hierba, no solo tenemos que preocuparnos del Iron Hand que puede eliminar a nuestros Zorua. El Galvántula y el Iron Lips pueden eliminar a nuestros Zoroark. Así que yo ideé una pequeña estrategia para poder jugar contra Joltik Box. Esto siempre va a depender mucho de cómo robaste tu mano inicial. Pero lo que yo encontré que es lo que más sirve contra Joltik Box es setear pronto al Pecharon lo más temprano posible. Cosa de que podamos, turno 1 incluso, independiente de lo que hayamos partido, subir a un Zorua envenenado y hacer evolution con ese Zorua. Haciendo eso, dejamos un Zorua con 10 de daño. Y si partimos segundo, y es nuestro primer turno, el Joltik nos va a matar de vuelta. Va a pegar Joltik. Así que este Zorua ya va a haber juntado 2 de daño. Y así, estos 2 de daño nos pueden habilitar demasiadas cosas. Primero que todo, permiten que si hacemos Monkey Dory, ese Zoroark con Moshi, y bueno, obviamente con el Reshiram para copiarlo en la banca, puede matar a un Iron Hands. 20 más 210 son 230. O más importante todavía, con esos 20 de daño, podemos romper al Pikachu para poder eliminarlo de un golpe. Porque el Pikachu es por lo general lo que va a quedar con energías en este partido. Dependiendo del seteo que hagas tú, puede que no te carguen al Iron Hands siempre. Porque podemos hacer el Evolution, por ejemplo, con un Pecharunex o con el Fezandipiti, incluso lo he hecho en algunas veces. Y dejar la mesa sin nada que aguante menos de 130. 130 porque el Iron Hands con la Future Booster llega a matar un Reshiram. Y si hacemos eso, para el Joltik no es tan conveniente cargar al Iron Hands porque no nos van a poder sacar 2 premios hasta que nosotros bajemos algo. Entonces por lo general optan por cargar al Pikachu porque las energías ahí están protegidas y pueden en el momento que nosotros pegamos con Zoroark ocupar al Iron Lips que nos elimina de un golpe. Así que como pueden ver, el Joltik Box tiene muchas opciones para matarnos. Puede matarnos con el Galvántula con el Iron Lips de un golpe acá. El Pikachu y el Ursaluna matan al Pecharon, al Fezandipiti, a nuestro propio Ursaluna con su Pikachu. Y el Iron Hands elimina todas nuestras cosas chicas. Así que este es un partido que jugamos siempre desde atrás. Pero con el acceso a la bomba. Y haciendo esto al principio en caso de que hayamos premiado la bomba o para poder tener más contadores extra para poder matar al Hans, se puede ganar. Lo que sí, si contra el Raging Ball había una línea de juego en la que necesitábamos que el Raging Ball misiara, acá siempre vamos a necesitar que el Joltik misee al menos el boss un turno. Que igual si le hacemos un spam de estampa y de Iono, no es tan difícil que pase. El Joltik Box no tiene motor de robo. Si no le matamos nada o si le vamos dejando dañados cosas, solo pueden robar conmigo y con los Pokégear. No pueden ocupar Fezandipiti. Y la otra cosa que tienen que tener cuidado los jugadores de Joltik Box acá, bueno, obviamente esto es lo que nosotros podemos aprovechar al máximo si es que no lo hacen, es llenarse la banca. Si el Joltik Box se llena la banca, eliminan la amenaza del Iron Lips. Así que ustedes pueden dedicarse todo el partido a ir trayendo para adelante cosas distintas y pegando para ganar en un turno. Tendrían que tener cuidado solamente con el Galvántula, porque el Galvántula igual puede matar al Zoroark, pero si estamos pegando con el Ursaluna o con el Pecharunt, no es una preocupación. Así que eso es lo que les podría decir el partido contra Joltik Box. Es un partido que definitivamente se ve mejor jugándose, pero no les podría explicar líneas de juego porque dependen siempre de la mano. Pero con estas recomendaciones deberían poder ganarle a Joltik Box sin problema. Ahora, para mencionar así a la pasada el resto de mazos quizá un poco más relevantes del formato, tenemos por ejemplo Goldengo, que ya dije que es un partido muy difícil porque solo tenemos 2 formas de eliminar a un Goldengo de un golpe, que son el Ursaluna combinado con la bomba y el Pecharon cuando al Goldengo le queda un premio. De cualquier otra forma no llegamos a los daños, a menos que el Goldengo nos vaya a pegar y no nos mate al Zoroark. Ahí podríamos matarlo con el ataque arriba del Reshiram. ¿Qué es lo que recomiendo yo contra Goldengo?
El turno que le maten el primer premio, hagan estampa y traten de pegar con el Zoroark adelante nomás. No matar, pegarle al Goldengo. Porque si hacen eso, ese es el turno en el que tendríamos más posibilidades de que nuestro Zoroark sobreviva. Y si lo subimos envenenado además y empezamos a juntar daño y no se muere, podríamos llegar a un universo en el que matamos dos cosas al mismo turno. Quizá un Goldengo y el Fesandipiti, o dos Goldengo si es que guardamos la bomba para el Ursaluna. Pero es un partido difícil, o sea, si les toca un Goldengo con esta lista en específico sin los de Darmanitan, probablemente es un partido que se va a perder. Hay cosas que se pueden hacer, pero es un partido que probablemente se va a perder. Eeveebox es otro partido bastante difícil, porque están jugando ahora el Leafeon X. Y el Leafeon X con su segundo ataque nos pega mucho, nos elimina de un golpe y se cura 50 a todos sus Pokémon. Si es que no eran 100, pero me parece que son 50 nomás. Y al curarse no podemos jugar tanto a dejar cuadrados los daños porque se cura todo y nos elimina de un golpe al Zoroark. Entonces es un partido más complicado, de verdad cuesta jugarlo. Lo mejor que pueden hacer en ese partido es guardarse bien el estadio. Cosa de que idealmente si es que le están pegando con Flareon en vez de Leafeon en algún punto, puedan combinar esto con matar al Flareon y que podrían ahí remontar el partido, o esto con matar al Leafeon y podrían ahí ganar el partido. Pero claro, para poder matar de un solo golpe al Flareon o al Leafeon van a tener que pasar muchos turnos. Lo que mejor podrían hacer quizás es pegar nomás con el Zoroark 170, sacrificar un Zoroark para que el siguiente Zoroark pueda hacer esta jugada y matar. Y necesitamos que misen. O sea, si no fallan algo vamos a perder. Porque tienen muchas formas de matarnos de un golpe y nosotros no podemos matarlos de un golpe tan constantemente. Y bueno, esos son como los partidos más relevantes que hay en el formato. Contra otras cosas un poco más rebuscadas como Typhlosion, por ejemplo, este mazo pierde absolutamente. Pero el Typhlosion, bueno, ahora en el formato que viene para el Mundial, Typhlosion está muy bueno, así que un mazo que sí hay que tener en cuenta. Pero para el formato que van a tener ahora en los League Cup, Typhlosion no debería ser una preocupación. Porque pierde contra Dragapulgar de Boiri Grimsnarl, o sea, no nos podemos estar preocupando de todo el meta. Pero eso, ese es el mazo Zoroark que jugué en el Nike. La verdad me gustó mucho la lista, creo que ha sido mi lista favorita que he jugado de Zoroark de N hasta ahora. Muy consistente, las partidas que briqué fueron por voodoo o por la mala suerte que tuve. Muy recomendado, creo que si tienen caps ahora de cara al comienzo la nueva temporada, definitivamente este es un mazo muy sólido para jugar, deberían poder ganar League Cup si lo aprenden a jugar bien. Y bueno, lo iremos manteniendo actualizado de si creemos que puede ser la play para el mundial. Yo creo que sí puede llegar a ser, pero tengo que hacer testeo. Así que, gracias por ver este video. No olviden suscribirse, dejarnos su comentario, su me gusta. Y nos vemos en el próximo video.